Abran sus Biblias en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 16. Voy a leer desde el versículo 13. Y no se pierdan, no cierren sus Biblias, por favor, manténganlas ahí, según va desarrollándose la lectura. Primera Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que os ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos, los que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrimiento mismo, en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Yo sé que algunos están pensando que no me he dado cuenta que ya se terminó la primera epístola
y que hay otro libro, que es la segunda epístola, y que estoy mezclando las cosas. Bueno, obviamente lo he hecho a propósito, porque de vez en cuando perdemos la perspectiva de la estructura del Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento no es un solo libro, es un conjunto de libros, es decir, un conjunto de documentos que han surgido en el primer siglo, más o menos después del año 50, o sea, después del 50 para adelante, hasta posiblemente el año 95 del primer siglo. Justamente cuando la iglesia cristiana estaba dando sus primeros pasos, ¿no? Era una iglesia naciente. Muy bien, pero en el caso de Primera y Segunda Corintios, y quizás un poco lo mismo pasa con las epístolas a los tesalonicenses, hay necesidad de seguir el tenor que va desde la primera y que atraviesa hacia la segunda epístola. En este caso, tenemos un subtítulo aquí desde el versículo 13 que dice salutaciones finales, pero eso hace que leamos el texto como que ya, bueno, son saludos nomás. Sí, son saludos, pero de mucha importancia porque contienen recomendaciones que son sumamente útiles para captar el mensaje que el apóstol está dando a los lectores de esta epístola. Ahora, en atención a que algunos de ustedes quizás no han seguido los sermones anteriores que tratan de la primera epístola a los Corintios, necesitamos recordar algo. Por favor, tengan paciencia los que ya lo saben. La primera parte, los primeros, 20 años de la iglesia cristiana, han tenido por epicentro la ciudad de Jerusalén. En Jerusalén y sus alrededores, pero especialmente en la ciudad de Jerusalén, ha nacido y se ha desarrollado inicialmente la iglesia cristiana. Luego, ese centro, no solamente geográfico, sino también ideológico, ha cedido su lugar a la ciudad de Antioquía de Siria. Siria está al norte de Israel, la ciudad de Antioquía está en el extremo norte de Siria. ¿Y qué es lo que ha pasado ahí? En Antioquía de Siria se ha conformado la primera comunidad mixta de gentiles y judíos, pero además ha sido la primera comunidad misionera. Ha sido una iglesia que ha empezado a enviar misioneros. El primer equipo misionero, famosísimo, podríamos decir, el de Bernabé y Pablo, y algunos acompañantes más en algún momento. Antioquía de Siria es, por tanto, en cierta forma, la segunda Jerusalén. Desde Antioquía de Siria han surgido entonces lo que es tan importante para el Nuevo Testamento, que son los viajes misioneros del apóstol Pablo. El primero, como ya dije, con Bernabé, y el segundo con un señor llamado Silas, un hermano que le acompañó y que cumplió su función en el segundo viaje misionero. Luego, el apóstol Pablo realizó un tercer viaje misionero, y es en medio de esos viajes que, estando él en la ciudad de Éfeso, precisamente en el tercer viaje misionero, él les escribe a los corintios. Ahora,
hay un lapso de tiempo de separación entre el primer y el segundo, o la segunda epístola a los Corintios. La primera epístola surge con Pablo en Éfeso cuando las cosas iban bien. Tuvo varios meses, en realidad 2 años y medio, en que el apóstol pudo desarrollar su labor exitosamente, muy exitosamente. Tanto así que esto llevó a que gran parte del pueblo de la ciudad de Éfeso tuviera un despertamiento espiritual con ciertas señales maravillosas. Por ejemplo, que muchos llevaron sus libros de magia y los quemaron en una hoguera común, como un rechazo, un renunciamiento a esas artes oscuras que habían estado practicando. Qué bien. Podríamos decir, todo iba bien. Sí. Eso corresponde a la primera epístola a los Corintios. Pero después de eso, se desató una terrible persecución, justamente como reacción de parte de aquellos que se sintieron afectados por ese avivamiento surgido en la ciudad de Éfeso. Y es después de que hubo unas ciertas represalias que casi terminan en la muerte del apóstol Pablo, que surge la segunda epístola. Y por eso hay ese cambio de temperatura entre la primera y la segunda epístola que yo he querido captar en este sermón. Cuando el apóstol Pablo entonces habla del tema del consuelo, no está hablando en forma teórica, no es que agarró una concordancia o un diccionario bíblico o el documento de Kittel para especialistas, ¿no? Una enciclopedia teológica con las definiciones de la palabra consolación o consuelo que usa aquí en la segunda epístola. No, él está hablando de su experiencia. Ahora, ¿qué tal sería que venga alguna autoridad, un ángel, digamos, y nos diga, vamos a formar 2 filas? En la fila de este lado vamos a tener a las personas que necesitan consuelo. Y nos vamos a dirigir a otra reunión, a otra sala, para ser consolados. Y en esta otra fila vamos a establecer los que no necesitan consuelos. En la segunda fila están aquellas personas que si uno les pregunta, ¿cómo te va? Dicen, bien, óptimo, todo genial. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Claro, algunos lo dicen mintiendo, ¿no? Porque quieren vender la imagen, la fachada, porque generalmente facilita, ayuda a los negocios decir que todo va bien. Nadie quiere hacer negocios con aquel que está en fracaso, ¿no es cierto? Que está a punto de ir a la quiebra, mejor no me meto con tal persona, es lo que se piensa. Entonces, hay personas que dicen, no necesito, todo está bien, todo en orden. Pero si hubieran los tales, si hubieran esas personas que establecen que no hay necesidad de consuelo en su vida, volvamos a la primera fila, al primer grupo. Aquellos que reconocen, yo necesito consuelo.
Sí, pero se te ve bien. ¿De qué necesitas consuelo? ¿Qué hay? Y si se crea el diálogo correcto, si se establece el clima adecuado para que esa persona se sienta relajada, en confianza y comience a abrir su corazón, posiblemente te contaría algunas cosas, ¿no? Te diría cosas como que todavía no he logrado superar la muerte de tal persona querida. Yo recuerdo en una reunión una persona que habló de la partida de su mamá. Había ocurrido más de 40 años antes, pero todavía manifestaba un profundo dolor que no se había ido. Bueno, y eso sucede. O quizás puedas recordar que en la época temprana de tu vida, cuando todavía eras un o una adolescente o niño, sufriste una violación sexual. Tal vez nadie más lo sabe. Y has oído voces que te dicen, ya olvídalo, ya es hace tanto tiempo, ¿qué importa? Nadie sabe. Sí, pero tú sabes. Y todavía hay una herida sangrante ahí. ¿Han visto esas heridas que cicatrizan por fuera, pero por dentro están guardando una infección? Todavía no está arreglado. No me digan que no necesitan consuelo. Esa es hipocresía. Todos nosotros, por una y otra razón, por diversas y múltiples razones, necesitamos consuelo. Y sin duda necesitamos ese consuelo que solamente nos puede otorgar el Consolador. La palabra consolador en español se usa como traducción de una palabra griega. Esta palabra griega tiene diversas traducciones porque se utiliza en diferentes momentos y redacciones de la Escritura. Se asigna a Dios. Dios es el consolador. En una forma particular se le asigna como nombre al Señor Jesús. Él es nuestro consolador. Y se hace una combinación para formar el título para el Espíritu Santo, que es el otro consolador. El Señor Jesús lo presenta así. Dice, voy a enviar al otro consolador. Así que el Espíritu Santo es el consolador. Claro, como es Dios, entonces es natural que Él sea el consolador. Estoy seguro que más del 90% de los presentes ya sabían esto. Ya sabían que el Espíritu Santo es el consolador y seguramente muchas veces han usado y hasta sabían el término griego, paracletos. Sí, está bien. No importa. No importa que lo sepas si no lo usas. En una ocasión, en la avenida Cantutani, a una señora que estaba manejando una
una peta, se le incendió. Se dio cuenta, parqueó, salió y vio cómo su peta se quemaba y se puso a llorar. Entonces, cuando llegó un patrullero, le dijo: ¿y su extintor? ¿Qué? Dijo él. ¿Pero no tiene el aparato ese para extinguir el fuego? No sé. Fueron, abrieron la puerta y las petas antiguamente tenían al lado del conductor, ¿no? En la puerta del conductor, el aparatito. Sacaron y apagaron el incendio. No había necesidad de llorar. Pero si lo tienes y no lo usas, es un desperdicio. Otra vez, no sirve que sepas la palabra en cuanto a la designación de Dios como el Consolador. Eso no es suficiente. Necesitas beneficiarte. No quiero decir hacer uso, porque eso cosificaría al Espíritu y Él es soberano. Pero sí necesitas aprovechar de su ministerio. Necesitas ir y escucharle. Escuchar su voz. ¿Cómo se produce el ministerio de la consolación del que habla la Biblia, de parte del Espíritu Santo? ¿Cómo? Y no es tan fácil de decir y de describir. Mucho mejor es tener la experiencia. Para eso lo que se necesita es un encuentro con el Salvador. Ahora, no importa en cuál de las dos filas te hayas formado, en los que abiertamente dicen necesito consuelo, o de los que digan yo no necesito, estoy bien, soy suficiente, soy autónomo, me encargo de mí mismo, he madurado, puedo dar respuesta a mis propias preguntas. No necesito de nadie más. Si me tengo a mí mismo, eso es suficiente. Mentira. Es pura hipocresía. Es una pretensión vana. Tú necesitas de Cristo. Y ya sé que estás pensando, este es un fanático. Ya está bien. Pero tú necesitas de Cristo. Porque necesitas de su consuelo. Necesitas experimentar el escuchar su dulce voz hablándote. Y yo te puedo decir lo que Él te diría, pero no tiene valor si se quedan en mis palabras. Es decir, mis palabras pueden llegar a tu mente, pero necesitas que su voz llegue a tu corazón. Al escribirles Pablo a los Corintios la primera final epístola y el comienzo de la segunda, necesitamos, para entender esa brecha temporal, leyendo el libro de los Hechos. ¿Y qué es lo que ocurrió en Éfeso, donde estaba el apóstol Pablo? Yo ya les he contado, pero entonces, siguiendo ese relato, podemos leer lo que les he leído aquí en la primera parte de la segunda epístola. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero rogarles algo. Quiero rogarles que me hagan coro. Yo voy a leer y ustedes repitan. Solo repitan. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Muchas gracias. Ahora, voy a exagerar en aprovecharme de su bondad conmigo. Ya me han dado gusto y han leído lo que les he pedido que lean o que repitan. Gracias. Ahora quiero ir un pasito más allá. Quiero pedirles, rogarles, que por favor repitan de corazón. Háganlo con sus labios, a pesar del barbijo, no importa. Háganlo con sus labios. Pero abran su corazón para que esto no venga desde el centro cerebral nomás, sino que surja de su corazón. Digan conmigo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más? No. Es que eso ya es todo. Quien dice de corazón estas palabras, en realidad está adorando. Esa es la esencia de la adoración, el bendecir el nombre de nuestro Dios. Y alguien dirá, pero ¿qué sentido tiene? ¿Sabes qué? Tiene sentido si lo dices de corazón. Porque entonces sucede algo maravilloso. Hay un evento cósmico. Lo sagrado entra en contacto contigo, que eres lo profano. Y a pesar de tu profanidad, de tu condición humana y nada más, esto te permite extenderte hasta el grado infinito, que es la habitación de Dios, y accedes al trono de la gracia, porque es en la adoración que supone el reconocimiento de Jesucristo que puedes tocar a Dios, o mejor, que Dios te está tocando. Y eso es lo que produce realmente la consolación. La consolación verdadera no cambia lo que ha ocurrido antes. Lo que te ocurrió, te ocurrió. Lo que sufriste, lo que perdiste, lo que olvidaste, está atrás. Pero ahora tienes una nueva perspectiva. La perspectiva correcta, la perspectiva de la gracia de Dios, la dirección adecuada. Ahora tiene sentido. ¿No crees que es maravilloso? Ahora tu vida tiene sentido. Puedes extenderte y saber que Dios también ha extendido su mano. Él lo ha hecho antes, porque siempre la gracia comienza con Dios. Él se ha extendido y te ha tocado y te ha bendecido. La semana pasada hemos leído Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él para que fuésemos adoptados y hechos hijos suyos. Eso dice: bendito, bendito, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay una coincidencia, bendiciendo a Dios. Pero aquí tiene algo más específico, porque
nos consoló. Nos consoló. La existencia humana comienza y se desarrolla en medio del sufrimiento, del dolor, de la decepción, de ver que todo en nuestra vida es transitorio, como hemos leído ahora en el Salmo 144. Así es. Aunque tenemos motivos para alegrarnos, tenemos motivos para lamentar, para entristecernos. Y tenemos profundos motivos para angustiarnos. ¿En qué va a parar este mundo tal como lo estamos viendo? Esto del coronavirus es una cosita, un dato más. Que el mundo haya aumentado 1 grado de temperatura, que recién han reconocido los físicos, es un dato más. Que haya una nueva ola de amenaza nuclear, de destrucción de todo el planeta, es un dato más. Y así podemos ir incrementando el número de amenazas y de motivos de preocupación. Y claro, ¿cuál es el producto? Angustia. Angustia. Algunos están angustiados por especialmente el tema económico. Pero hay quienes no tienen problemas económicos y están angustiados. Y lo grave es que todos los angustiados tienen razón de estarlo. Hay razón. Por eso necesitamos la consolación de aquel que nos consuela, para que nosotros también podamos extendernos con su consuelo y alcanzar a los otros que están en tribulación. No quiero pedirles que lo hagan, yo quiero hacerlo, pero quiero invitarles a que se unan a mí y que juntos podamos decir esto otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Bendito sea su nombre.